Conexión 2020, donde tú quieres estar. Hola, ¿qué tal amigos de Conexión 20? Qué rico poder estar con ustedes con un nuevo programa con temas súper interesantes y bueno, con muy buena compañía como lo es de Janet. Janet, ¿cómo está? Hola Francia, yo muy contenta el día de hoy con otro programa, acompañándolos de nuevo y desde casa porque nos seguimos cuidando y un saludo muy especial para todas las personas que están con nosotros en nuestro programa de Conexión Sí, 2020. excelente. Nosotros cada día más felices porque tenemos muchos más seguidores, más conectados y sobre todo porque nos escriben en nuestro canal de YouTube hablándonos de nuestro programa y bueno, opiniones muy variadas que también nos encantan que nos escriban. Bueno, Janet, hoy tenemos un tema súper interesante, un tema que yo sé que a muchos les va a gustar porque es el asunto del agua. El agua, la importancia no solo del agua como fluido, sino del agua como elemento. Sí, Francia, tenemos el tema del día y también tenemos unos temas muy interesantes en todas nuestras secciones con invitados muy especiales y una información que yo sé que a todos les va a gustar. Sí, Janet, bueno, para entrar en materia vamos a hablar sobre el agua. Janet, una pregunta, ¿usted toma agua en el día o más bien poca? Pues te voy a hacer una confesión y es más bien poca, Francia. A mí el agua de verdad que me gusta, pero la saborizada. Sí, pues bueno, Janet, les recomiendo tomar más agua porque el agua ayuda a que todo nuestro metabolismo funcione muy bien. El agua en ayunas ayuda a que en esas primeras horas nuestro cuerpo se reactive y se ponga en función para la alimentación que sigue. Es importante tomar al mediodía y a la hora de acostarse. También a la hora de acostarse, tomarse un vaso con agua previene incluso los infartos. Pues entonces hay que beber agua. Pero Janet, no solamente el agua como líquido vital, sino también el agua como elemento, porque el agua tiene sus propiedades no solamente en nuestro cuerpo para la salud, pero también tiene implicaciones de tipo espiritual, de tipo esencial y energético, Janet. Claro que sí, Francia, como tú decías, no solamente por salud, por la hidratación del cuerpo, la renovación de las células, sino también por esa parte de que el agua te ayuda a limpiar todo tu organismo. Como elemento también lo asociamos con las emociones. El agua, además, nosotros sabemos que somos el 75% de nuestro cuerpo es agua, nuestro planeta es agua, por lo tanto, el agua es el elemento que más debemos de conservar. Claro que sí. Además, el agua pertenece al elemento, como se llama, agua, ¿sí? Y técnicamente se le dice apas, es decir, en sí, dentro de toda la cultura oriental se le denomina apas y apas tiene una condición de fluir, pero además tiene la condición de cohesión, sí, y de otorgar la suavidad a todo cuanto existe. Por eso se hablan de los 5 elementos y uno de esos elementos tiene que ver con el agua, no solamente por la condición fluídica que vemos, sino que a nivel energético la condición tiene que ver con esa situación que acabo de nombrar, la parte de la cohesión que permite que las cosas estén más conectadas, más juntas y la suavidad que permite que nuestros átomos también se deslicen y no haya fricción. Esos son los elementos del agua. También el agua está relacionado con las emociones, el asunto emocional, con las pasiones. O sea que en la medida en que nosotros empezamos a manejar ese elemento agua, aprendemos a manejar todas nuestras emociones y sobre todo la pasión, que la pasión, si bien es cierto, tiene una condición favorable, hay otra condición desfavorable. Y es que cuando la pasión se lleva al extremo, pues viene ya, digamos, el crimen, viene ya, digamos, la malignidad, ya viene el extremo. Entonces es muy importante entender cómo esa condición del agua y esa condición del elemento APAS, que en sí es el agua, funciona en nosotros a nivel energético.
Claro que sí, Francia. Además, tú sabes que hay varios experimentos que se han hecho con las moléculas del agua. Cuando le hablamos mal a un vaso con agua, tenemos dos vasos con agua, a uno de ellos se le habla más, se le dicen palabras fuertes, se le habla con odio o se etiqueta esas moléculas de agua, inmediatamente se oscurece, se comprimen, mientras que el otro experimento, que es cuando al agua se le habla de una manera amorosa, con cariño, palabras bonitas, se le etiqueta con palabras bonitas, esas moléculas se vuelven mucho más bonitas, mucho más limpias, se pueden reproducir. Entonces es muy importante también cómo le hablemos a nuestro cuerpo en esa forma del agua. Claro que sí, Janet, precisamente eso fue un estudio que hizo un científico japonés, Emoto. Emoto hizo unas pruebas a través del agua y lo que hizo fue congelar el agua en cubeticas, sacó el agua congelada y la puso frente a un microscopio potente y logró ver el chi del agua, Janet. Resulta que cuando él etiquetaba el agua con palabras bonitas como te quiero, como amor, como frases armoniosas, pues resulta que los cristales daban formas perfectas geométricamente hablando. Había una geometría sagrada impresionante en los cristales del agua. Si por el contrario en los frascos del agua o el agua congelada se había etiquetado con palabras de te odio, me das asco, te mataré o cosas por el estilo, pues realmente no habían formas geométricas allí dentro de esos cristales del agua. Concluyendo este científico que el agua recibe la intención de las personas, no solamente a nivel del pensamiento, sino también las palabras, y concluye que las palabras nos afectan tanto internamente, ¿sí? Como también el entorno. Y se llegaron a hacer muestras de ríos que estaban cerca a ciudades donde había mucha polución o donde había alta criminalidad y el agua de allí, el chi, era totalmente desordenado, no había formas geométricas. Y sin embargo también hizo las mismas pruebas en monasterios donde se hacía meditación, donde se cuidaban las palabras y el pensamiento y logró identificar que el chi de estos sitios eran formas geométricas perfectas. Esto quiere decir que el agua recibe nuestra intención y los pensamientos, Janet, pero también hay algo importante y es que nosotros casi que el 90% somos agua. Imagínense, entonces, ¿qué tanto nos estamos diciendo nosotros a diario a nuestra agua? ¿Cómo nos estamos afectando, Janet? Sí, Francia. También podemos mirar cómo el agua puede construir o también puede destruir. El agua pues, nos puede alimentar, nos puede refrescar, pero también muchas veces la fuerza que tiene el agua puede destruir ciudades. Eso es cierto. Por eso es muy importante, sobre todo, Janet, cuidar nuestros pensamientos y sobre todo lo que se dice. Ya lo decía un gran sabio como lo fue Salomón, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, dentro de todos los estudios de hoy en día, como la neurolingüística y una cantidad, digamos, de investigaciones científicas, se ha comprobado que la palabra afecta a nuestro entorno. De ahí la importancia de cuidar esas palabras, de cuidar el lenguaje. Si todos los días nos estamos diciendo cosas feas a nosotros mismos, o si estamos diciendo alrededor o el entorno, o palabras de escasez, o el miedo, ¿sí? O la intención con que se dicen las cosas, pues realmente nos está afectando. De ahí la invitación y sobre todo la invitación del científico Emoto es que debemos cuidar nuestros pensamientos, qué es lo que estamos pensando, debemos cuidar nuestras palabras, qué es lo que estamos pronunciando y diciendo, porque eso no solamente afecta al entorno. De ahí que hay que tener mucho cuidado cómo se le habla a los niños. Si le decimos a un niño tonto, estúpido, bobo, pues realmente lo estamos afectando muchísimo en su parte de su agua, de su ser espiritual. Y de ahí la importancia de tomar conciencia en esto, Yanni. Claro que sí, Francia, y para mí la admiración también que tiene que ver con el elemento agua es porque el agua tiene una fluidez y así debemos ser nosotros. Cuando el agua encuentra una piedra, una montaña, ella no se sienta ahí, se estanca y se muere, simplemente ella busca por dónde salir, por dónde pasar y así debemos de ser nosotros, creo yo, Francia, y amigos con nuestras situaciones, no quedarnos ahí en el dolor, en el drama, sino simplemente fluir. Excelente, Janet. Sí, fluir. Bueno, vamos a darles unos tipsitos a nuestros televidentes, a nuestros seguidores para que aprovechen mejor del agua.
El agua es un elemento esencial para nuestra vida. Ahora haremos una práctica. Vamos a vertir agua en un vaso y vamos con nuestras manos a energetizar el agua que está contenida en el vaso. Podemos dejar las manos sobre el vaso o tomamos el vaso en nuestras manos. Vamos a pensar en energetizar el agua, en llenarla de vitalidad, de salud y bienestar para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Y nos concentramos unos instantes, pueden ser 1 minuto, concentrados en el agua, enviándole pensamiento de salud, de bienestar. Luego beberemos el agua, concentrados en llenarnos de vitalidad y de energía. De esta forma mantendremos muy buena salud y muy buena energía todos los días. Esta práctica la puedes hacer todos los días. Hoy, Francia, de verdad que esas recomendaciones son muy, pero muy importantes, sobre todo con este elemento agua. Sí, Janet, excelente. Bueno, vamos ahora a nuestra sección de bioconexión. Hoy traemos un invitado muy especial y sobre todo que conecta la medicina tradicional con la parte espiritual y nos hablará de un tema muy interesante que tiene que ver con la forma en que nosotros o en qué momento nosotros como seres humanos encarnamos aquí en el planeta Tierra. Nos hablará un poco sobre lo que es la ciencia espírita y también sobre el aborto. Claro que sí, Francia. Me encanta este invitado en nuestra sección. Vamos a verlo. Bioconexión 2020, donde tú quieres estar. Bueno, amigos, y ahora en nuestra sección de bioconexión, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Fabio Villarraga Benavides, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un posgrado en gerencia de servicios de salud, también tiene un posgrado en bioética. En ese momento trabaja en el Hospital San Rafael de Facatativá. Además, es presidente de la Federación Espírita de Cundinamarca y también presidente de la Asociación de Médico Espírita de Colombia. De verdad que tenemos en este momento una eminencia, doctor Fabio Villarraga, bienvenido. Muy buenos días para todos los televidentes. Muy interesante, doctor. Bienvenido. Felices de tenerlo aquí en nuestra sección de bioconexión y sobre todo porque usted es un médico de profesión y sobre todo hacer el cruce entre toda esta información espiritual, entre la escuela espiritista, bueno, que sabemos que viene también de una corriente muy importante y de un gran maestro como lo fue Allan Kardec. Cuéntanos un poco cómo se hizo ese proceso de conexión, cómo fue su experiencia frente a que es un médico, por ejemplo, en cuanto a la medicina tradicional y cómo se hace ese empalme entre este proceso de la medicina espiritual. La doctrina espírita fue vertida al conocimiento humano a mediados del siglo XIX por un profesor francés, Allan Kardec, y en ella se expresa, digamos, los fundamentos como es Dios, la inmortalidad, la reencarnación, la comunicabilidad con los planos espirituales, la ley de causa-efecto, la ley de fraternidad universal y la pluralidad de los mundos habitados. Todo ello tiene en realidad una conexión profunda con el tema de la salud humana. Por eso, tanto en la Federación Espírita de Cundinamarca como en la Asociación Médico Espírita de Colombia, procuramos unir estas ciencias de la salud con la ciencia espírita, para que no solamente tengamos un conocimiento teórico, sino sobre todo un conocimiento práctico en nuestras vidas de cómo mejorarnos en todos los aspectos biológicos, psicológicos, mental y espiritual, ya que hay elementos conceptuales que nos ayudan a superar todas nuestras imperfecciones, a transformarnos moralmente y a ser mejores seres humanos hacia una perfección del alma, que es la verdadera salud espiritual, ¿no? Excelente. Claro que sí, qué bonito. Además, de pronto, ¿cuál es su visión en la cuestión de estos conceptos, digamos, espirituales, religiosos, médicos? ¿De pronto no riñen mucho o cuál ha sido la respuesta de las personas ante esta visión suya? Bueno, no es fácil porque las academias médicas son aún muy materialistas, aunque hay hoy día una corriente postmaterialista, un modelo que está surgiendo en todas partes del mundo,
donde los científicos ya contemplan, por ejemplo, la existencia y la sobrevivencia de la conciencia. Ellos no hablan de espíritu, no hablan de alma, hablan de conciencia. Y los investigadores de las experiencias al borde de la muerte, por ejemplo, y de la sobrevivencia del espíritu, hablan de ese tema específicamente, cómo sobrevive la conciencia en determinados estados, por ejemplo, de la experiencia al borde de la muerte, pero también al final de la existencia, cuando todo realmente se acaba y hay la posibilidad de que eso ocurra en un plano dimensional diferente a este, que es el plano espiritual. Excelente, doctor. Y yo creo que usted ha sido una persona que le ha tocado ver en carne propia desencarnar a las personas, dar ese proceso de irse a otra dimensión y todo esto. ¿Cómo ha sido esa experiencia en los quirófanos cuando le ha tocado de pronto ver partir personas, pero que también a veces pueden llegar a un estado en el que regresan? Sí, de que mueren de pronto clínicamente y regresan, y esas experiencias que cuentan después de haber hecho ese proceso, doctor. Bueno, las experiencias realmente son múltiples porque todo empieza desde antes de que se desencadene la muerte o llamada desencarnación. Entonces, hacemos un acompañamiento no solamente al paciente, sino a los familiares, porque muchas veces cuando ya el proceso natural está en su declive final y la persona que está pasando por ese proceso necesita un acompañamiento y necesita tener unas herramientas para hacer esa transición al mundo espiritual. Todos tenemos que prepararnos para la muerte, todos tenemos que prepararnos para esa transición al mundo espiritual, y para eso necesitamos conocimiento, y ese conocimiento, pero no solamente el conocimiento nos ayuda, también necesitamos trabajar los desapegos, trabajar aquellos elementos que nos atan a la materia y que necesitamos superarlos para liberarnos. Tenemos que aprender a perdonar muchas veces las cosas que tenemos pendientes aquí en este plano de la vida con algunas personas que están a nuestro alrededor, y necesitamos liberarnos a través de ese perdón. Cuando hacemos todo ello, nos sentimos tranquilos para poder partir. Hay personas que están moribundas y que están atadas a esos apegos y no han podido desarrollarse para pasar a esa dimensión espiritual. Cuando logran hacer ese proceso, se liberan y pasan con tranquilidad. Entonces, el trabajo nos queda con los familiares. Es la atención del duelo desde una visión espiritualista, punto de vista psicológico o psicosocial. Necesitamos que el duelo también sea abordado desde una dimensión espiritualista para que esté algo completo y sobre todo mucho más afectivo y comprensivo de las leyes de Dios, de esas manifestaciones de Dios en nuestra sociedad, en nuestras familias y en nuestras vidas. Hay pacientes que han comentado también esas experiencias que tienen cuando se han desprendido del cuerpo en determinados momentos y han observado el panorama espiritual a nuestro alrededor. Y después, cuando regresan y están conscientes otra vez, nos comentan esa visión que tuvieron en ese plano dimensional cuando estaban desprendidos del cuerpo, casi en esa experiencia al borde de la muerte. Son casos realmente muy interesantes, de los cuales hoy hay día muchos investigadores en el mundo que comprueban la veracidad de estos procesos del desprendimiento de la conciencia del cuerpo físico. Sí, doctor, qué bonito. Además, como todo este proceso y ayudar, digamos, como a mejorar este concepto de la muerte, que hay personas que le tienen tanto miedo, ¿no? Además, porque es como de pronto el desconocimiento, y es esa parte que ustedes también hacen de pronto de dar al mundo a conocer muchos conceptos que de pronto no conocen. Doctor, en esta parte de la confederación que usted preside, la parte del espiritismo también ha tenido como, digamos, la gente lo ha confundido, ¿no? Como con otros términos. ¿Cómo podríamos explicar esa parte del espírita? Claro, tienes razón. En realidad el espiritismo es una ciencia y está definida por Kardec como la ciencia que trata del origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, de sus relaciones con el mundo físico y de las consecuencias morales que estas relaciones se desprenden. Entonces, es una ciencia de estudio porque nació de la observación de los fenómenos mediúmnicos
de los fenómenos que hoy algunos llaman paranormales o que llaman de fenómenos de intercambio espiritual, ¿no? Entonces, nació de la observación de esos fenómenos y a partir de ahí se generaron toda una serie de conceptos que fueron emitidos desde la espiritualidad mayor hacia el plano físico a través de sensitivos que recopilaron estas enseñanzas. Entonces, la doctrina espírita es una doctrina de estudio, de aplicación moral en nuestras vidas, pero también de aplicación social. No solamente estudiamos, sino la práctica incluye una transformación moral de los seres humanos para ser mejores hombres de bien, mejores hombres y mujeres en la sociedad, para servir a la humanidad en todos los momentos que sea necesario. Entonces, la gente comúnmente confunde el espiritismo con prácticas supersticiosas, con la práctica del mediunismo, con cosas de brujería, etcétera, situaciones que nada tienen que ver con el espiritismo. Hay muchos que son mediums, que ejercen la mediunidad, que hacen mediunismo, pero no son espiritistas. La mayoría de mediums que hay en el mundo no son espiritistas porque no estudian la doctrina de Allan Kardec. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es espiritismo de aquello que no es espiritismo. Y en eso, pues, sí realmente hemos hecho mucha claridad en nuestras páginas web, en las conferencias, en los cursos, en los seminarios que se hacen, porque es muy importante para la sociedad y para la humanidad que logren, entonces, conocer esa diferencia, porque es fundamental, ¿no? Sí, excelente, doctor, y muchísimas gracias por la aclaración, porque es que la gente está muy confundida con el término espiritista y lo asocia a invocación de espíritus y cosas de esas, cuando eso no tiene nada que ver, realmente es una ciencia, para mí es una ciencia espiritual. Doctor, una pregunta, hoy en día hay un tema muy polémico y es el asunto del aborto y el asunto de, digamos, terminar con una vida en el momento, digamos, incluso de meses. Desde la visión espiritual, doctor, ¿en qué momento se da la fecundación? ¿En qué instante el alma encarna, o digamos, la conciencia encarna, para irnos un poco más allá, la conciencia encarna para construir su propio cuerpo? ¿En qué momento se da ese hecho? Y si el aborto es realmente un asesinato. Sí, muy importante tu pregunta, porque la visión espiritualista de la vida humana es un continuum realmente, ¿no? Mientras que la visión de las leyes proabortistas son realmente de un fondo materialista. Entonces, si nosotros vemos que el ser humano está compuesto de espíritu, de un cuerpo físico y de un cuerpo intermediario que es un cuerpo fluídico, nosotros lo llamamos perispíritu. Cuando estamos en el mundo espiritual, tenemos nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo preespiritual, el espíritu, y ese espíritu que va a reencarnar hace conexión con lo biológico en el momento de la fecundación. En el momento en que se une el óvulo con el espermatozoide, en ese momento de la concepción, un lazo fluídico del periespíritu se une a ese óvulo fecundado para ayudar en el desarrollo de su nuevo cuerpo que va a reencarnar. Entonces, de esa forma, el cuerpo que tenemos es el cuerpo que cada uno de nosotros nos merecemos por ley de causa y efecto. ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Podría ser peor? También. Pero estamos nosotros no solamente teniendo una herencia biológica que viene de nuestros padres, una herencia espiritual que viene de nosotros mismos. Y la ley de causa y efecto, y la ley de reencarnación, y la ley de evolución en conjunto para dar las manifestaciones biopsicosocioespirituales necesarias para cada una de nuestras existencias. Cuando se interrumpe en cualquier momento la vida intrauterina, es realmente un crimen ante las leyes de Dios. Es una agresión a la ley de amor, que es una ley universal. Quien practica el aborto, sea médico, enfermero, todo que sea, quien decide practicarse el aborto, la mujer que en última lo decide, pero influenciada muchas veces por la pareja, por el entorno,
por los vecinos, por los familiares, etcétera, o las presiones sociales, y quitarle la vida al ser que está pasando, se compromete espiritualmente. Entonces, hay casos diversos estudiados espiritualmente de las consecuencias espirituales del aborto, porque es un crimen ante la ley de Dios en cualquier momento de la gestación. Claro que sí, doctor. Bueno, esto es una muy buena información acerca del aborto. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo a usted en redes sociales? Bueno, lo que pasa es que no soy muy de las redes. Tenemos conferencias en la Asociación Médico Espírita de Colombia. Ustedes pueden entrar a AME Colombia, al Facebook de la AME Colombia. Ahí encuentran una serie de conferencias que se han venido haciendo durante, sobre todo este último año, y de diferentes temas, ¿no? Algunas las hemos dado personalmente, otros colegas del AME y otros médicos espíritas de otros países también, ¿no? Igual en la Federación Espírita de Cundinamarca y en la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, que reúne 9 federaciones de todo el país. Nuestra Federación de Cundinamarca es apenas una de esas 9. Todas estas federaciones también tienen páginas web donde pueden encontrar información, y algunas de ellas tienen conferencias de las que hemos realizado también, ¿no? Excelente, doctor, muchísimas gracias. Y también pues una pregunta, y es que según la concepción espiritual, ¿cuál es la razón de la encarnación en este planeta? Como para aclararle un poco a nuestros televidentes, y además porque hoy en día la visión de la reencarnación ya se ha hecho cada vez más científica, cada vez más evidente, ya no es una creencia, sino que ustedes también como médicos lo han visto y lo han vivido en carne propia, que personas van y regresan y cuentan la historia, porque hay personas que dicen, pero es que nadie ha ido y ha venido. Sí, han ido y han venido muchísimas veces. Entonces, en sí, ¿cuál es ese propósito del ser humano en esta vida? ¿Qué nos deja, por ejemplo, esta pandemia también? Como qué mensaje frente a esos procesos de experiencia en este planeta a nivel de la encarnación o reencarnación. Sí, bueno, hay dos secciones en esa pregunta, ¿no? La primera, que tiene que ver con la reencarnación, y hoy día la reencarnación no es solamente un postulado filosófico, moral, sino sobre todo un postulado científico, estudiado por muchas personas en el mundo, respetables investigadores, profesores de diferentes universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, y que tienen casos múltiples. En Brasil también, el Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, que el ingeniero Guimarães Andrade estudió más de 1000 casos de reencarnación, así como en la India, el doctor Banerjee estudió numerosos casos, y el doctor Stevenson en Estados Unidos. Entonces, las evidencias son realmente múltiples, y hoy día la reencarnación se sabe que tiene una fundamentación científica, porque le han aplicado el método científico para el estudio de los casos de reencarnación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación para todos nosotros? Primero que todo, pues, la evolución, el progreso. ¿De quién? De nosotros mismos. Nuestro progreso moral y espiritual. Porque Dios, en su justicia divina, Él es justo, misericordioso y sabio, nos permite que vengamos más de una vez, múltiples veces. ¿Para qué? Para poder subsanar nuestros errores del pasado, para poder equilibrar nuestras fallas del ayer con los mejores comportamientos del hoy, que podamos aprender a perdonar a quienes hicimos daño y aprender a hacer el bien a quien también maltratamos, así como también tienen que perdonarnos a nosotros. Entonces, el objetivo de encarnar en esta existencia es el mejoramiento y la superación de las pruebas. Muchas veces también es la oportunidad para pasar una determinada expiación, cuando es por una determinada enfermedad, un cáncer, una enfermedad deformante, algo que constituye una prueba profunda. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos ante las leyes divinas. Y en la medida que nos alejamos de las leyes de Dios, nos enfermamos. En la medida que nos acercamos y nos sintonizamos con las leyes de Dios, estamos más saludables cada día. Por eso, cuando hay compromisos colectivos, vienen las enfermedades colectivas, ¿no? Una pandemia es una enfermedad colectiva.
Entonces, así como una persona tiene compromisos para experimentar una enfermedad en su propia intimidad corporal, en su propia intimidad psicológica o espiritual, también una humanidad tiene compromisos precisamente para experimentar una pandemia de este tipo que estamos viendo. Ya hay millones de personas que han desencarnado por la pandemia y que no sabemos aún cuántas faltan todavía. Entonces, todas estas pandemias están enmarcadas dentro de la ley de causa y efecto para nuestra humanidad. Desde el punto de vista espírita, se sabe que estamos pasando por un proceso de transición planetaria. Estamos pasando de un mundo de pruebas y expiaciones a un mundo de regeneración. Y esta transición va acompañada de una serie de crisis, no solamente sociales, políticas, económicas, sino también biológicas y en el campo de la salud, como esta pandemia. Entonces, vista espiritualmente, es un mecanismo evolutivo de la ley de causa y efecto, que es una ley divina, para que nuestra humanidad pase de un nivel un poco más inferior a un nivel superior, porque ustedes pueden ver cómo se desarrolla la solidaridad humana frente a estas situaciones, cómo se desarrolla, digamos, el amor y, digamos, el deseo de servicio y de ayuda de unos con otros, cosas que no saldrían del corazón humano si no se presentan estas oportunidades valiosas para comprender la vida, pero también para comprender la muerte como una continuidad de la vida. Claro que sí, doctor. Y bueno, y en medio de su ejercicio, me imagino que le ha tocado muchísimas veces ver desencarnar o ver partir estas personas. ¿Alguna anécdota así como especial para contarnos? Bueno, sí, realmente tal vez son situaciones un poco dolorosas, sobre todo con este tema de la pandemia, porque los protocolos que hay de los ministerios de salud, por ejemplo, aquí en Colombia, nuestro Ministerio de Salud tiene protocolos estrictos y esos son protocolos que existen en todo el mundo. Cuando una persona es declarada COVID positivo, primero que todo queda aislada. Los familiares ya no pueden volver a tener contacto con ella, ni visual, ni menos físico, y entonces si esa persona va progresivamente deteriorándose, como ha ocurrido muchas veces, hasta que fallece, su cuerpo es embalado en unas bolsas especiales que tienen unas características ya según los protocolos, y es asumido ese protocolo por la funeraria de tal forma que el familiar nunca más puede volver a ver a su familiar. Ese distanciamiento, ese aislamiento, esa separación es realmente muy dolorosa y los familiares le dicen a uno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ver a mi familiar? ¿Cómo hago para saber que la persona que murió sí es mi familiar? Y resulta que los protocolos son estrictos y no lo permiten para evitar, digamos, que haya transmisión, digamos, por los fluidos de los pacientes que han fallecido por COVID-19. Entonces, esta asistencia a los familiares y a la persona enferma por COVID es de lo más exigente también, pero de lo que más tenemos que nosotros todos poder colocar de nuestra parte para hacer que sea un proceso lo más humano posible, porque en realidad hoy día que la humanización es una necesidad en todos los estamentos de la sociedad, lo es más aún en las instituciones de salud, como hospitales, clínicas, donde debe ser un parámetro fundamental para el tratamiento con los pacientes y los familiares. Entonces, las situaciones son dramáticas, muchas veces desgarradoras de ver en los lugares sabiendo que no van a poder volver a ver a sus seres queridos, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus tíos, a sus hijos, muchas veces que han fallecido también por COVID. Además, porque el protocolo dice que si hay sitio donde incinerarse, también debe ser incinerado y solamente la ceniza. Es una de las situaciones un poco más complejas, pero que a través de un proceso de humanización de los servicios de salud, realmente podemos acercarnos un poco más a la alma humana. Cuando tengas un alma al frente tuyo, procura tratarla, digamos, como tal, de alma a alma.
Excelente, doctor, qué bueno. De verdad que es muy valioso tener doctores con esa visión y ojalá muchos doctores pudieran entrar en esa conexión espiritual y humanizar más el mundo, porque lo necesitamos realmente. Personas como usted necesitamos a muchos, así como usted, para poder comprender esa misión en la tierra, el propósito. De verdad que nos sentimos felices de poderlo tener en nuestro programa. De hecho, pues es una primicia tenerlo aquí en nuestro programa, porque tener esa concepción de la vida desde la espiritualidad es demasiado importante en este tiempo, y ese es el propósito de Conexión 2020, llevarle a todos los televidentes a nivel de Europa, a nivel nacional, todos estos conceptos que de pronto han estado muy, digamos, ocultos durante mucho tiempo, y que es el momento ya de que las personas conozcan realmente la verdad, el propósito de nosotros como seres humanos, porque estamos pasando a otra dimensión planetaria. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, por permitirnos traerlo a esta sección de Bioconexión. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta apertura a estos temas y a esta conexión 2020, y nos proyectamos para esa conexión 2021. Claro que Claro que sí. sí, doctor. Muchísimas gracias, bendiciones y de verdad un gusto y un placer tenerlo en nuestro programa. Gracias, doctor. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Feliz A día. usted. Janet, Bye. excelente toda esta información, y sobre todo porque pues es información que no se saca mucho a la luz, y ver que personas en el país están trabajando de la mano de lo espiritual, teniendo en cuenta que lo espiritual no es aquello que sea fanático religioso, sino por el contrario el desarrollo y las potencialidades del ser y de esas posibilidades humanas, pero que ya la medicina, la ciencia ya han comprobado. Janet, ¿y qué tal lo que nos dice el doctor, que la reencarnación ya es comprobada científicamente? ¿Qué tal? Francia, yo quedé de verdad muy complacida con este personaje. Además, viéndolo, Francia, me parece como un médico del cielo. Excelente, bueno, Janet, queda mucha tela para cortar, posiblemente lo volvamos a invitar, porque yo sé que todos ustedes, los que están ahí viéndonos, quedaron también intrigados con toda esta información, pero de eso se trata Conexión 2020, traerles esos temas que a ustedes les encanta y que también intriga además. Bueno, Janet, vámonos ahora a nuestra sección de Culturarte. Janet, ¿a quién tenemos hoy en Culturarte? Bueno, hoy en Culturarte tenemos a un invitado de una gran experiencia. Yo sé que todos cuando lo vean van a recordar también su voz. Él es Ernesto Henao. Él es un pionero de las radiotelenovelas. Vamos a verlo. Culturarte, tu conexión. Y seguimos en nuestra sección de Culturarte. Bueno, felices en esta sección, además porque hoy tenemos un invitado que quisimos hacerle un reconocimiento especial. Es una persona que ha estado por mucho tiempo en nuestra región, en nuestra ciudad, trabajando no solamente en la radio, sino también en el teatro, y su especialidad es la comedia. Tenemos al señor Ernesto Henao Peláez, que hoy nos acompaña y nos va a contar su experiencia de tantos años en la producción también de libretos, de obras teatrales, sketches, y sobre todo unos tipsitos también que tenemos, y algo muy importante, esa tradición de la radio colombiana que pues hoy en día se ha perdido un poco, pero que podemos hablar un poco y contar un poco de esa historia. Bienvenido, Ernesto Henao, qué bueno tenerlo en nuestra sección de Culturarte. Muchas gracias, muy amable. Aprecio esa cordialísima invitación y me fascina entrar a participar de este gran programa que espero cada día tenga una mayor cobertura, una mayor audiencia. Eh, a ver, la radiodifusión sí pertenecí, no, aún sigo indirectamente vinculado porque hay a veces llaman de algunos medios de comunicación para hacer algunos trabajos, algunas cosas breves, pero se hacen. Y la parte de mi afición por ello, pues viene desde mi juventud, que está bastante lejos ya. Entonces,
yo recuerdo que más o menos en mi época de estudiante, cuando estaba por ahí más o menos por los 8, 9, 10 años, yo hacía en, mi, en mis cuadernos, hacía monitos, muñequitos, les ponía la burbujita arriba de diálogo, entonces creaba toda una historia y lo vendía entre mis compañeros, yo lo vendía allí y ya tenía seguidores, me compraban las hojitas, lo hacía así a mano alzada y sin ser entonces un buen dibujante, vendía mis historias. O sea, ¿qué significa eso? Que desde muy joven yo tenía esa inclinación por crear, por hacer historias, por todo ese cuento. La parte de la comedia siempre me ha llamado mucho la atención, me gusta estar de muy buen humor, reírme de muchas cosas, de las situaciones y demás. Entonces, me dediqué a producir comedia. Esto significa que en el occidente colombiano, mi agrupación Paisaje Café Concierto Colombia solo se dedica a eso, a la comedia, y manejamos dos estilos, la comedia picante, picaresca, de corte costumbrista paisa, valga la acotación de mi tierra, soy paisa, eh, criado aquí en Pereira, aquí a la ciudad que adoro. Entonces, me inclino mucho por lo regional, por el paisa, en fin, no sin olvidar los temas universales. Mm, Francia conoce perfectamente, por ejemplo, Julio y Rometa, que es una parodia. Me atreví a parodiar al gran Shakespeare, que no es cualquier cosa. Entonces, profanando la, la, la gran historia del maestro William Shakespeare, escribí Julio y Rometa, una picaresca muy buena, que la llevamos con Francia, llevamos esa obra al Ecuador y fue la que impactó, fue la que ganó allí en el Teatro Gran Colombia. Ya lo recuerda, en 1994 estuvo con nosotros en Paisaje allá en el Ecuador. Entonces, obras de carácter universal, Julio y Rometa, eh, don, don Los Herederos, que también fue una no, gran obra. no, La Mancha de Don Quijote, Mancha Don Quijote. bien, es una parodia. Y tengo cositas por ahí pendientes, ¿no? Hay otra que se llama Napoleón, no es Napoleón Bonaparte, sino se llama Napoleón Bonaparte. Entonces, son parodias de grandes clásicos, pero siempre en comedia. Ahora, hay otro género, otra modalidad dentro de la comedia, que es la comedia blanca, totalmente blanca, tipo lo que hacía Roberto Gómez, que él hacía comedia blanca, sin picaresca ni nada, chispacitos muy buenos. Entonces, también me gusta hacerlo. Y me permito contarlo a la venerable audiencia en este momento, que eso está dentro de los planes de estas dos preciosas damas que tenemos ahí en pantalla, de realizar ese tipo de trabajos
Y ahora acaba de agregar nuestra directora, Francia, acaba de agregar que quiere un podcast con breves historias, serias, dramáticas, y por qué no. Hay muchos temas y me apasiona la idea, perdónenme que me senté en la palabra que está más. Pues sí, don Ernesto, de verdad que, bueno, es un placer para nosotros tenerlo en esta sección de Culturarte, tener como esa trayectoria suya, esa experiencia, que nos cuente como de estas historias tan bonitas. Y sabemos que usted es uno de los pioneros de la radionovela en Colombia, por ejemplo, en el caso de Calimán, que yo sé que para muchos nos trae hermosos recuerdos, La Ley contra el AMPA, ese registro suyo de voz, digamos que era uno de los que nos acompañaba cuando estábamos muchos de nosotros pequeños, y yo sé que muchas de las personas que están viendo este programa pues lo recuerdan con mucho cariño. Mi pregunta es, ¿usted cree que en este momento podemos, digamos, volver a esa magia de las radionovelas a través, digamos, de redes sociales, o cómo está haciendo usted el trabajo para migrar, digamos, a este nuevo estilo tecnológico? Claro, de hecho, no hace mucho tiempo, en un programa sabatino, que ya saben ustedes de qué estoy hablando, un programa humorístico sabatino, Sábados Felices, de la cadena de Caracol Televisión. Hace algunos días, a la mesa de jurado invitaron a varias figuras de la radio a ser como jurado, y allí mencionaron el gran deseo de hacer revivir la radionovela, no telenovela. Entonces, radionovela, y hubo un gran movimiento en Bogotá en favor de ello, pero como que no tuvo todo el eco necesario y la idea se quedó en stand-by. Pero eso no impide que lo que ellos respectivamente llaman provincia, nuestra región, pueda ser la cuna de esa iniciativa. Y ya tenemos dos grandes líderes, que son nuestra directora Francia, y ya que quieren impulsar la idea. Oiga, Janet también ha trabajado radio por ahí desde muy joven. Janet siempre ha estado en la radio, ha estado en los medios, y bueno, ahí a ella también le apasiona la radio, y a lo mejor pues se pueda crear algo bien interesante. Bueno, yo quiero que nos cuente un poco la experiencia, o contémosle a nuestra audiencia para Eurolatina, que están ahí todos conectados, también en las redes sociales, esa experiencia precisamente cuando estuvo a cargo de la parte del libreto de Calimán y de La Ley contra el AMPA. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llega a tener la oportunidad, digamos, de decir, libretear estos personajes, o estar ahí en la radio? De pronto las voces, ¿cómo fue esa selección de voces? Bueno, un poco sobre ello. A través de todo un caballero llamado don Joaquín Marino López, una de las voces hermosas que ha tenido este país, don Joaquín Marino López y don Joaquín Durán Tejada, voces mayores en Todelar Cali, la voz de Cali, que era el centro de Todelar, donde estaban los propietarios, don Bernardo Tobón y la familia. Entonces, allí, un día me dieron cabida, les llegó el rumor, quisieron saber qué hacía yo, cómo lo hacía, les gustó, y cuando se presentó la opción de que La Ley contra el AMPA se quedó sin libretista, entonces me pidieron un ensayo, una prueba, les gustó mucho, y fue cuando me vinculé a La Ley contra el AMPA. ¿Qué era La Ley contra el AMPA? Eran historias recogidas de hechos reales.
en aquel entonces existía en Colombia una entidad oficial investigativa que se llamaba el F2. Hoy por hoy el F2 fue reemplazado jurídicamente por el GAULA y por otras entidades. Entonces, en el F2 permitían en aquel entonces que los casos ya resueltos, en fin, nos prestaban los expedientes para tomar los apuntes generales del tema, se cambiaban nombres, lugares y unas cosas para no revelar todo, y pues siempre ganaba la ley, como siempre, tiene que estar por encima, por eso llamaba la ley contra el AMPA. Entonces eran aventuras de asaltos bancarios, de todo aquello, y eso se volvió un boom tan impresionante. Era a la 1:30 de la tarde, duraba media hora nada más. La gente quedaba ávida de la siguiente historia, porque eso tenía comienzo y final cada capítulo. Entonces, allí tuve la gran oportunidad que me dieron en modelar, de realizarlo, y estuve 6 largos años frente a eso. Y en alguna oportunidad, extra micrófono, yo le comentaba a Francia que no sé qué pasó en Bogotá, en Radio Continental, que era la matriz de Prodelar, en Radio Continental en Bogotá, era donde se originaba Calimán, el hombre increíble. Calimán es una historia original de Argentina, eso es argentino. Entonces todos estos países de Sudamérica y los medios de comunicación hablados compraban una licencia para reproducirla y fue un gran éxito en todos estos países. ¿Qué se hacía? Se tomaban las bases de los propietarios de esa historia y se adaptaba en cada país, en cada medio. Eso fue, me llamaron entonces, porque el libretista y el doctor que estaba en aquel entonces salió. Razones no las conozco. No, necesitamos que nos apoyes 2 mesecitos mientras buscamos o encontramos candidatos. 5 años. Se convirtieron en 2 meses y producía desde Radio Continental, entonces producía ambas cosas, la ley contra el AMPA y la adaptación de Calimán. Y ya no me faltaba sino llevar un colchón, una colchoneta, una estera, almohada y todo el menaje para los estudios, porque no salía del estudio de producción. En aquel entonces, lejos de pensar que íbamos a tener computadora, que esto iba a ser más fácil. Entonces, ¿era máquina de escribir? Máquina de escribir. No, O sea, libretear en máquina de escribir. sí, entonces, si la historia llevaba 5 o 6 personajes, pues le metes 4 o 5 hojas, papel, carbón, Sí. y dale a eso, pero entonces ya después de la tercera página quedaba muy borroso, vuelva y reescriba, porque no había cómo copiar. Cuando apareció una cosa llamada stencil, no sé si ustedes lo alcanzaron a conocer, no creo. Entonces había que picar una hoja en la máquina sin cinta, se picaba el texto y eso quedaba perforada la letra. Se llevaba donde tienen el stencil, montaban eso y le sacaban copias a esas hojas. Eso era todo un proceso. No, tremendo el Y sí, trabajo. porque si llevaba 8 o 10 personajes la obra, imagínense, entonces había que, eran horas de horas. Y si te equivocas, entonces había un frasquito con una tintica blanca para tapar con una brochita el error. No,
fue Uy, tremendo. Entonces, estuvimos haciendo eso. Después de que ya Cali consiguió quien se hiciera cargo de la ley contra la AMPA en sus últimos años, entonces a mí se me rebajó tanta tensión, tanta cosa. Y para sumarle, me agregaron en Bogotá una, una historia llamada Así resolvemos su caso. También muy mencionada. Era una supuesta psicóloga, pero una actriz. Entonces la psicóloga tomaba cartas, y porque llegaban muchas cartas de casos de familia, violencia, en fin, problemas familiares. Entonces enviaban su caso, se dramatizaba y la psicóloga de aquel episodio, entonces aconsejaba eh, a esa familia o a esa persona. Así resolvemos su caso. La adaptación de Calimán, la ley contra Rampa, y finalmente nace una canción también. Entonces, pero fue un lindo recorrido, muy pesado. O sea que esto me nació allá. Muchas gracias, don Ernesto. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Díganos, las redes sociales, algún número telefónico, si alguien quiere ponerse en contacto con usted para recibir instrucción acerca de locución, o sobre todo si de pronto en la parte de obras teatrales, libretos, bueno, de todo eso que usted hace y también de su estudio. Entonces, ¿dónde lo pueden conseguir nuestros televidentes y seguidores? Puede ser a través de mi correo, del correo de paisaje, que se llama paisajeco guión bajo 02 @gmail.com. Lo repito, paisajeco guión bajo 02 @gmail.com. Excelente, muy bien. Bueno, ahí está para que escriban. Claro que sí, bueno, de verdad que es un gusto haberlo tenido aquí en nuestra sección, haber como recordado todos esos momentos tan bonitos, toda su sabiduría, también como la transmite. Muchísimas gracias de verdad por estar en nuestra sección. No, gracias a ustedes, muy amables, por la invitación y por concederme este honor de participar en su genial programa Conexión 2020. Y las felicito, son ustedes unas personas que entienden y saben manejar este tipo de cosas, estas nuevas tecnologías. Excelente. Muchísimas gracias, don Ernesto. Que tenga un feliz día. Gracias por estar con nosotros en Conexión 2020, nuestra sección de Culturarte. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias por su generosidad. A la directora, un abrazo cordial. Mis respetos. Seguiremos conectados, seguiremos en conexión 2020, 2021, 2050, lo que sea. Estaremos aquí pendientes. Que tengan muy buen día a ustedes y a nuestra respetable audiencia. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Janet, excelente todas esas anécdotas de la radio. Además, yo también, cuando estaba muy niña, me gustaba mucho escuchar porque toda la familia, cuando eso yo vivía en una finca, era muy campestre, se escuchaban todas esas historias de radio. Bueno, ¿cuál era la que más le gustaba, Janet? Ay, a mí Calimán me hacía soñar, de verdad que Calimán me encantaba.
Sí, bueno, sí, pues estábamos muy pequeñas cuando eso, pero pues ya tenemos pues como el recuerdo, de pronto la nueva generación no lo recuerda en este momento, además porque no lo vivió, pero de verdad la radio es magia. A mí particularmente me encanta la radio. Claro que sí, Francia, de verdad que recordar esto es maravilloso, además en este personaje tan interesante en nuestra sección. Cuéntenos qué tema quieren saber, de qué tema quiere que tratemos en Conexión 2020 y ahí se los traemos. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar ahí tan pendientes, tan conectados y no se olviden, no se despeguen de Conexión 2020. donde tú quieres estar. Conexión 2020, donde tú quieres estar.